Vamos a dar inicio, les voy a invitar a que hagamos una declaración. Repite después de mí. Yo creo que Dios es real. Pero repítelo un poco más fuerte como que realmente lo creemos. Yo creo que Dios es real. Yo creo que su presencia está aquí. Yo creo que Dios me hablará hoy. Y que cumplirá su propósito en mí. Dispongo mi mente y mi corazón para recibir su palabra. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a dar inicio y los voy a invitar a que leamos en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a dar inicio y vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Vamos a leer. Ya que lo encuentres, me puedes indicar con un amén para saber que estamos listos. ¿Ya lo encontramos todos? Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 y versículo 11. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Amén. El mensaje del día de hoy, hermano, lleva por título Solo testigos. Solo testigos. De eso vamos a hablar. Y acabamos de leer en Apocalipsis cómo es que la palabra dice que estaban siendo acusados día y noche, pero de una manera muy fuerte. Y dice que fueron librados por causa del sacrificio de Cristo. ¿Y por qué? Y por las palabras del testimonio de ellos. Por las palabras del testimonio de ellos. Fíjate ahí en el versículo 11. ¿Cómo dice? En el versículo 11. Amén. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el poder de Dios y la autoridad de Cristo y el reino de Dios y la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, los que estaban siendo acusados, que fueron librados, jugaron una parte muy importante en esta situación espiritual, porque estamos hablando de algo espiritual, estamos hablando del Apocalipsis. Y me llamaba mucho la atención y decía, ¿cómo es que la palabra nos dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero? Y no dice nada más una cosa, sino que menciona las dos, y a mí me llamó la atención. Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Amén. Está declarando la palabra de Dios una importancia. El testimonio no es nada más una historia personal inventada o que pueda sonar bonito, sino es un arma espiritual, hermano. Un arma espiritual. Cuando nosotros hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, esto activa nuestra fe,
activa esperanza, pero también activa la victoria, porque Apocalipsis nos dice que ellos, los que habían estado siendo acusados, fueron librados y vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. En otras palabras, tu testimonio tiene poder porque está conectado con la obra de la redención que Cristo hizo en tu vida. No son palabras vacías ni es algo que tú vas a decir nada más porque sí. El testimonio, hermano, es lo que Dios ha hecho en ti. Y eso está directamente conectado a lo que Dios hizo en tu vida. ¿Eso se parece a lo que Dios va a hacer con otras personas? Probablemente no. Pero tal vez en algún momento alguien que necesita escuchar que Dios resolvió un problema como el de él, o un problema más grande que el de él, en ese momento se va a conectar con la obra de Dios, con ese poder de Dios, y tu palabra, tu testimonio, lo que Dios hizo en ti, no tu elocuencia, ni tu capacidad, ni tus títulos, sino lo que Dios hizo en ti, entonces activará la fe, activará la esperanza y activará la victoria para alguien más. ¿Me alcanzo a explicar? ¿A qué nos llamó entonces nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo? A ser testigos. Cuando nosotros entendemos que debemos apelar a esa palabra, cuando la Biblia nos enseña que cualquier creyente debe ser testigo fiel de lo que Cristo ha hecho en su vida, ahí es donde nosotros caemos en cuenta que no se trata de justificar lo que hacemos o dejamos de hacer. No se trata de poner palabras o de tratar de convencer. Se trata precisamente de poner a Cristo en su lugar como el abogado de nuestras faltas, como el dador de la vida, como el redentor, como el cordero que pagó ese precio por nuestras faltas y pecados. Cristo es el abogado, el Espíritu es quien convence a las personas, no tus palabras. El Espíritu es quien convence a las personas. El Padre es el juez, el único que puede juzgar, y tú y yo somos solo testigos. Por eso el mensaje del día de hoy se llama así, solo testigos. Y cuando nosotros pensamos en esta palabra, testigos, ¿cómo está ese rollo? Entonces, hermano Eri, ¿de qué se trata este asunto? Pues la palabra de Dios lo menciona en una forma muy clara, muy sencilla en Hechos 1:8. ¿Alguien me puede ayudar a leer Hechos 1:8? Hechos 1:8. Amén. ¿Alguien ya tiene Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Dice, ¿recibiréis poder cuándo? ¿Recibiréis poder cuándo, hermano? Recibiréis poder cuando haya venido, ¿quién? Y ya que pase eso, después ¿qué sigue? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque nuestras palabras no van a convencer a las personas. El que convence es el Espíritu. Y si el Espíritu no está ahí, entonces estaremos tal vez luchando, o estaremos tratando de justificar, poniendo argumentos, poniendo teoría, poniendo ejemplos, pero no va a haber un convencimiento, un cambio, una transformación, porque primero debe estar el poder del Espíritu. Y la palabra de Dios nos dice en Hechos 1:8, y después seréis mis testigos
Y ahí hay algo muy curioso, pero ese es tema para otra predicación. Habla de que vamos a ser testigos en todas partes, adentro, en nuestro entorno y afuera. Después hablamos de eso, pero el tema del día de hoy es precisamente sobre solo testigos. Y aquí quisiera ponerles un ejemplo para que nos quede un poco más claro y entender que Jesús nunca nos pidió ser abogados del Evangelio. Nunca nos puso el ejemplo de contender, de justificar, de tratar de ser más fuertes o más sabiondos, o de ponerle en la frente a las personas su falta, sino todo lo contrario. Y hablando de testigos, ¿en dónde es donde podemos ver ese ejemplo más claro en la actualidad? En los juicios. ¿Qué es lo que pasa en un juicio? No soy abogado, mi papá sí lo es. Tal vez no tengo tanto conocimiento de eso, pero yo creo que toda mi vida he escuchado sobre ese tema. Y algunas cosas me quedan claras y vamos a hablar un poquito sobre los roles. Porque los roles de los que participan en un juicio están como que muy claros, ¿no? Por ejemplo, mi hermano Juan, pase para acá, hermano. Usted va a ser el juez, ¿sí? Mi hermano va a ser el juez, él se va a poner acá atrás viendo hacia la audiencia que va a estar ahí en el juzgado. Y entonces, de repente llega una persona a acusar a alguien, ¿sí? Cuando alguien en un juzgado va a acusar y va a poner los argumentos para que se pueda condenar a una persona, se le llama el fiscal o el acusador. Fiscal se llama en el término, se puede decir como que actual o legal, ¿sí? El fiscal es el que pone los argumentos, el que le muestra al juez las pruebas, ¿verdad? Entonces, el fiscal es el encargado de poner las pruebas y de acusar a la persona y ponerle todos los medios al juez para que el juez pueda tomar ya una decisión, que él pueda estar seguro si hizo o no hizo lo que lo acusan, pero tiene que haber alguien encargado de acusar, ¿sí? En Apocalipsis al principio decía que los acusaba de día y de noche de una manera muy fuerte. Entonces le voy a pedir a mi hermosa esposa que ella sea la figura de la fiscal. Va a pasar para acá y ella va a ser la fiscal. Vamos hasta ahí. Está el que juzga, el que necesita tener los elementos para juzgar, y está la persona encargada de presentar esos elementos, de acusar o de comprobar que sí hizo todo eso que están acusando. Entonces, resulta que la fiscal tiene todos los elementos para comprobar que mi hermano Martín faltó a sus obligaciones, faltó a los preceptos, a los reglamentos y a todo eso. Y entonces vamos a pedirle al hermano Martín, porque él va a tomar el papel del acusado. Y la fiscal tiene todos los elementos para decir, él va a quedar acá enfrente del fiscal, y el juez tiene la visibilidad de los dos. ¿Qué es lo que sucede? En un juicio, el juez tiene la responsabilidad y la función de ver todo el panorama y decir, bueno, esto pasó, ya se comprobó, aquí está la parte acusadora, y la parte acusadora tiene todos los elementos para acusar más bien como para comprobar lo que hizo el acusado, que en este caso es el acusado, nada más en sentido figurado. Y resulta que el juez dice, ok, todos los elementos que tiene el acusador, el fiscal, los puedo ver, los puedo escuchar, los puedo analizar. Tal vez hay videos, tomas de dron, fotos, grabaciones del celular, y está comprobado que faltó. ¿Cuál es la paga de todas esas cosas que él no hizo bien? La muerte. Y dice el juez, pero acusado, la cosa no queda aquí, tienes derecho a un abogado. Y ese abogado puede venir y puede revisar las pruebas del fiscal y puede decir si esas pruebas tal vez son falsas o lo están acusando falsamente, o tal vez el abogado puede encontrar la manera de poder hacer que el juez y que el juez, ¿cómo se llama? Los que están ahí que votan y eso. Bueno, para el jurado, el juez y el jurado puedan valorar de una manera diferente lo que sucedió, lo que pasó. Para eso le voy a pedir a mi hermano Jimmy que pase, y él va a ser el abogado. Y el abogado tiene una responsabilidad muy grande. El abogado
no puede ser cualquier persona. Mi hermano Jimmy va a ser el abogado. Mi hermano Jimmy se va a poner de frente al juez, de ahí en el medio, viendo hacia el juez. Y el abogado tiene la obligación de estudiar el caso, Eso sí me consta. Yo he visto a mi papá, es más, hasta viajar a otra ciudad para poder investigar realmente qué pasó, para defender su caso. Entonces el abogado tiene la obligación de enterarse de qué sucede, ver qué es lo que presenta el acusador, platicar con el acusado y entonces estudiar la manera de poder justificarlo. De poder decir, es que lo hizo porque esto, o tal vez decir, no lo hizo, lo están acusando falsamente, y él tiene que presentar todos los elementos al juez y buscar la manera de que el acusado tenga la menor pena posible o que sea absuelto. En otras palabras, que todo lo que la acusadora dice del acusado, el juez se pueda dar cuenta que no son ciertas o que son mínimas para que él pueda conservar su libertad o tener su libertad. ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos hasta ahí? Ok. Resulta que hay otro elemento. ¿Cuál es el elemento? El elemento que falta es porque la fiscal tiene todos los comprobantes que le pasaron para acusar al acusado, para comprobar que sí hizo algo, pero el juez necesita estar seguro y el abogado necesita estar seguro que esos elementos son reales, son verídicos, y para eso necesitan a un personaje más. ¿Quién es? El testigo. Porque el fiscal no estuvo ahí, tal vez a él le pasaron o a ella le pasaron todos los comprobantes de que él faltó, pero el abogado tampoco estuvo ahí, porque él lo que viene es estudiar el caso para defender al acusado, pero el juez tampoco estuvo ahí. Entonces necesitan a alguien que haya estado ahí, alguien que lo haya vivido, alguien que lo haya visto, alguien que lo haya escuchado, alguien que conozca tal vez al acusado, alguien que conozca tal vez al ofendido. ¿Me alcanzo a explicar? Entonces necesitan a un testigo. Necesitan a un testigo. ¿Sí? Y ese testigo es quien va precisamente a hablar lo que vio, lo que escuchó o lo que sí le consta. ¿Vamos hasta ahí todos? El testigo tiene la responsabilidad y tiene la obligación de compartir y de comprobar lo que sí le consta, lo que vivió. Por eso es un testigo. Entonces en el juicio es necesario la participación de un testigo. Para eso vamos a llamar ¿a quién llamamos el testigo? ¿Quién les gusta para testigo? Alguien de acá, porque casi no hay de acá. Vamos a llamar a nuestra hermana. Va a ser la testigo y ella va a pasar allá a un lado entre el abogado y el fiscal. Se va a poner allá. ¿Y cuál es la responsabilidad entonces de nuestra testigo en este juicio? La responsabilidad de ella es dar fe de lo que a ella le consta, de lo que le pregunten, de lo que ella haya vivido de esta situación. ¿Vamos hasta ahí? Pero resulta que la testigo le consta que el acusado sí faltó. Le consta que la fiscal tiene todas las pruebas y que el acusado merece la muerte. Y entonces la testigo se encuentra en una situación. Su responsabilidad es contar lo que le pasó, decir la verdad, nada más lo que vio, nada más lo que vivió, nada más lo que sí escuchó, lo que sí le consta. Y tiene dos opciones: decir la verdad o decir mentira. Y si dice mentira, entonces ella va a pasar al banco del acusado porque va contra la ley y está penado decir una mentira en el juzgado. ¿Sabían ustedes eso? Está penado. Entonces, supongamos que no puede, porque entonces ella asumiría la responsabilidad de todo lo que ha sucedido. Y a ella le consta que sí faltó, le consta que el fiscal tiene todos los elementos y todas las pruebas son verdad. Y además le consta que si el juez no tiene otros elementos, va a tener que condenarlo porque es la ley, porque es lo legal, porque es lo justo. ¿Vamos hasta ahí todos? Amén. En una situación normal, en un juicio secular real, puede haber dos sopas: o sobornan a uno, o el abogado es tan bueno que se inventa una historia que el juez se cree, o el testigo dice algo que no es real con tal de apoyar al acusado que en realidad sí es culpable. Pero en el mundo espiritual pasa algo bien curioso. Nosotros somos los acusados.
Nosotros somos los que faltamos. Nosotros somos los que no hemos cumplido con lo que nos tocaba y nuestra paga, lo sabemos, es la muerte. Y resulta que el juez tendría todos los elementos para condenarnos. Y el fiscal está día y noche acusándonos y diciéndole al juez, ¿ves? Pues mira, pues que no muy cristiano, y mira lo que hizo, y mira lo que dejó de hacer, y mira, y acusando, y acusando, y acusando. Y como nosotros sabemos que lo que el acusador dice es real, a veces nosotros nos cerramos y a los testigos o a los que están a nuestro alrededor les dejamos ver solo una parte de lo que nosotros realmente somos, sentimos, creemos o tememos. Pero aquí es donde cambia todo. El abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, ve el panorama y dice, este testigo respecto a esto ni siquiera podría decir la verdad porque no la conoce, y yo sí la conozco. El abogado dice, el fiscal, el acusador tiene toda la razón, todo de lo que lo acusa es verdad y yo lo sé porque yo lo conozco, dice nuestro Señor Jesús. El juez tiene todos los elementos para condenarlo y todo lo que merece es real porque yo lo conozco. Entonces el Señor Jesús llega y le dice, como yo sé que no hay oportunidad en el mundo natural y de la forma legal, lo que voy a hacer es que te voy a tomar y te voy a pasar al banco de los testigos, y desde este momento yo tomo tu lugar, y toda esa culpa que yo sé que es real, y toda esa condena que yo sé que mereces, y todo lo que el juez tiene la responsabilidad de dictar sobre ti, ahora va a caer sobre mí, y a ti te toca hacer ¿solo qué? Y de acusado pasa a testigo. ¿Cuánto le ofreció al abogado? Nada. El abogado se ofreció solo a tomar su lugar, y entonces voltea con el fiscal y le dice, todo lo que lo acusas es real, lo reconozco y tomo su lugar. Yo pago ese precio. Acúsame a mí, condéname a mí, yo pago el precio. Él va a ser testigo. Y lo único que a él le toca ahora es contar lo que vivió, lo que le consta, lo que escuchó, que es que Jesús tomó su lugar a pesar de que él merecía la muerte. Amén. Un aplauso para Dios. Muchas gracias. Tomamos nuestros lugares. Y aquí es donde entra, hermanos, el punto. Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Dios le consta que nosotros hemos fallado. A Dios le consta que nosotros habíamos estado errados en nuestra manera de vivir, de pensar. Y entonces, como le consta, Él decidió tomar nuestro lugar en el juicio. Decidió tomar el lugar. Y entonces el abogado, que su responsabilidad era nada más ver qué sucedía para defendernos, él dice, no es suficiente. Es tanta la falta y es tanto el amor que mejor voy a tomar tu lugar. Y desde este momento tú ya no debes nada, yo lo voy a pagar. Y dice Apocalipsis, la sangre del Cordero y las palabras de testimonio de ellos les dieron la victoria. Amén. ¿Te das cuenta la diferencia total que existe cuando nosotros aceptamos y nos damos cuenta de que el abogado se convirtió en el acusado, tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser solo testigos? ¿Qué nos toca a nosotros? Ser testigos. ¿Testigos qué? Testigos fieles. ¿Testigos qué? Testigos fieles. ¿Por qué? Nosotros nada más tenemos que contar lo que vimos, lo que vivimos. Nosotros no tenemos la responsabilidad de convencer a nadie, ese es trabajo del abogado. Ni tampoco tenemos la responsabilidad de condenar a nadie, ese es trabajo del fiscal, del acusador. Ni tampoco tenemos el trabajo y la responsabilidad de juzgar a alguien, ese es trabajo del juez. Nuestra responsabilidad es ser testigos, pero ser testigos fieles. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros testificamos de verdad un testimonio real, hay activación de la fe, hay victoria, hay transformación, pero
el testimonio real es cuando primero recibimos el poder del Espíritu. Porque el que cambia, el que liberta es el Espíritu de Dios, no es tu palabra. El que lo va a activar, el que lo va a mover, el que va a servir como medio es tu testimonio, pero un testimonio fiel. Somos llamados de parte de Dios a ser testigos. Jesús tomó nuestro lugar, nos puso del banco de los acusados, nos puso en el banco de los testigos, y a partir de ese momento nos dijo: tú no tienes otra responsabilidad más que ser mi testigo, testigo fiel. Cuenta lo que yo he hecho, cuenta lo que has oído, lo que has visto, de verdad. Eso es un testigo fiel. ¿Vamos hasta ahí? Jesús nunca nos pidió ser abogados del Evangelio, hermano. Yo anduve buscándole, investigué, no encontré. Él no necesita defensa. Lo que pide, lo que necesita son testigos fieles. En Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo es el que convence, el Padre es el que juzga, Cristo es el que intercede. Nosotros solo testificamos. Nuestra responsabilidad entonces es ser testigos fieles, pero a veces queremos tomar el lugar que no nos corresponde. Queremos tomar el lugar del abogado y entonces andamos por el mundo, por las calles, por los días, tratando de defender el Evangelio, de defender el nombre de Cristo, el nombre de Dios, y ponemos argumentos y nos esforzamos para convencer a las personas cuando ese no es nuestro trabajo. Ese no es nuestro trabajo, y lo único que puede pasar es que nosotros tengamos o una crisis espiritual o una bache en nuestra vida, porque cuando nosotros nos tomamos un lugar que no nos pertenece, entonces nosotros estamos cargando una carga que no es nuestra, ¿sí? Una carga que no es nuestra. Y aquí es donde entra el punto. Tú quieres convencer a alguien y llegas tal vez con papá, con mamá, con tu esposa, con tu esposo, después de que el abogado tomó tu lugar, y entonces todo de lo que se te acusaba y que tú sabías que realmente merecías ese castigo fue quitado por la sangre del Cordero. Y entonces tú llegas y quieres convencer a alguien y le dices: mira, acércate a Dios, no hay otro camino, porque si no te acercas te vas a ir al infierno, porque el diablo te está zarandeando y no te das cuenta que tú mereces y cada vez te atascas más en el lodo. Mira, entiende. ¿Y qué creen que pasa? Esa persona se cierra más, ese corazón se pone más duro, porque estás tratando de convencer, estás justificando lo que tú crees que para esa persona va a suceder. En otras palabras, estás juzgando. Y a ti no te toca ser juez, estás tratando de justificar y convencer, y a ti no te toca ser el abogado. ¿Qué nos toca a nosotros? Ser testigos fieles. Lo que nosotros debemos hacer es compartir lo que Dios ha hecho en nosotros, y en vez de acusar, en vez de condenar, en vez de justificar la palabra y del mover de Dios, nosotros debemos ser testigos, solo testigos. Y entonces llegar con su hijo y decirle: ¿sabes qué, mijo? Ayer yo me sentía vacío. Ayer yo estaba solo esperando el castigo porque yo sé que lo merezco. Pero Dios vino y tomó mi lugar. Dios vino y me cambió. Yo sé que no lo merezco. Yo sé que es difícil de entender, pero así Dios me lo hizo sentir. Y Dios me dijo que esa oportunidad también está para ti. Cuando nosotros empezamos a transitar por el camino de ser testigos fieles, hermano, entonces nosotros podemos ser portadores de ese espíritu que es el que convence, es el que liberta, es el que cambia y transforma. No es tu palabra, no es tu conocimiento, y mucho menos la manera en cómo tú quieras convencer a alguien de que tiene que seguir ese camino que tú le estás tratando de imponer, sino más bien con tu vida,
ser el testimonio viviente de lo que Dios hizo en ti. No estás llamado a ganar argumentos, tampoco estás llamado o llamada a convencer ni a convertir, más bien a testificar. Convencer es del Espíritu, convertir a una persona es la obra de Dios, testificar es lo que nos toca a nosotros. Hermano, en un juicio real, el testigo no inventa la historia, el testigo nada más cuenta lo que vio. En un juicio real, lo que tiene como responsabilidad un testigo es simplemente dar fe de lo que le consta. Dar fe de lo que se presenta es según su experiencia real o no. Ese es su trabajo. Solo cuenta lo que vio. El abogado es el que presenta el caso y que pone argumentos, y el juez es el que va a valorar lo que dice una parte y lo que dice otra. Va a valorar todo lo sucedido y entonces va a dictar sentencia. El testigo nada más relata su experiencia. Vamos a leer Hechos 4:20, hermano. Hechos 4:20. Ya vamos bien avanzados, nada más nos faltan 3 horas. Hechos 4:20, ¿alguien ya lo tiene? Hechos 4:20. ¿Quién me puede ayudar a leerlo? Acá, vamos a leerlo en voz alta. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sí? ¿Más fuerte? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. ¿Y por qué no podemos dejar de decir? ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que ser testigos y porque la gente va a notar que tú no vives igual. Tus costumbres cambian, tus hábitos cambian, tus horarios cambian, tus palabras cambian, ¿sí o no? Yo lo viví siendo un adolescente y de un día para otro me redarguía si yo decía una mala palabra. Acostumbraba a decirlas. Nunca maté a nadie, pero pues sí le seguía el rollo a los plebes, ¿verdad? Hacíamos cosas que no se debían y de un día para otro ya no lo hacía. Y entonces me preguntaban, ¿qué pasó? Vamos ahí. ¿Qué huele? ¿Qué pasó? No, lo que pasa que pues que el clima, que pues que el sol, que pues que tratando de justificar ese cambio. Eso no es ser testigo. Ser testigo es lo que dice la palabra de Dios, es que no podemos dejar de testificar y decir lo que hemos vivido. No podemos, porque cada vez que alguien note un cambio, cada vez que alguien note que tú ya no haces algo, o que tú lo tratas diferente, o que ya no vas a tales lugares, te van a preguntar. Por causa de tu manera de vivir, te van a preguntar. ¿Y qué te toca a ti? Ser testigo fiel. Cuando nosotros tratamos de justificar, hermano, lo único que vamos a hacer es alejar a esa persona que te preguntó de la oportunidad de recibir fe, esperanza, libertad y victoria. Que eso es lo que trae, hermano, la activación de la presencia de Dios en una persona. No hay más. Los que lo hemos vivido podemos dar fe. Tu testimonio es más poderoso que un argumento. Tu vida, lo que Dios ha hecho en ti, es más poderoso que un artículo completo o que un libro que tú compres muy interesante en una librería y que tú digas, mira, yo sé que este libro te puede servir, ahí te va, léelo, pensando en que el libro le va a ayudar o ese libro le va a traer a la persona la fe y la esperanza, cuando lo que necesita esa persona es que tú cuentes fielmente lo que Dios ha hecho en ti. ¿Qué vas a contar? Lo que has vivido, nada más. Testigo fiel. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, hermanos, somos llamados a ser solo testigos. La gente necesita ver el evangelio real en ti. La gente necesita ver el evangelio vivido, no justificado, no defendido, no argumentado. La gente necesita ver a
alguien que no solo explica las cosas, sino que las pone por ejemplo. Deja de intentar controlar el resultado. Deja de intentar convencer a personas con tu elocuencia, con tu inteligencia o con lo que tú crees que es lo que la otra persona quiere escuchar, y empieza a ser un testigo fiel. Vive como alguien que ha visto y que ha oído y que ha experimentado la gracia de Dios. ¿Alguna vez tú has visto algo que Dios ha hecho? ¿Alguna vez tú has visto que Dios haga algo bonito, algo padre, algo digno por alguien? ¿Alguna vez lo has visto? Pues eso cuenta. Sé testigo fiel de eso que Dios hace. ¿Alguna vez Dios ha hecho algo por ti? ¿Alguna vez Dios te ha contestado, te ha tocado, te ha sanado, te ha hablado, te ha abrazado? Eso cuenta. Eso es ser un testigo fiel. Si nosotros no asumimos ese papel y no caemos en el lugar que Dios tiene para nosotros, entonces nosotros jamás vamos a poder ser ese conducto para que el Espíritu de Dios convenza, transforme y cambie a las vidas de las personas que son importantes para nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros no podemos dejar de hablar, de compartir, de testificar. Pero eso es para los que hemos tomado la decisión en nuestra vida de ser testigos fieles y de contar nada más lo que hemos visto y oído. No sé si me canso de explicar. Porque cuando tú cuentas algo que no te consta, algo que tú no has vivido, entonces tú estás justificando lo que tú crees que la persona debe escuchar, y ahí no va a haber transformación. Ahí no va a haber un cambio verdadero. Ahí no va a suceder lo que Dios quiere que suceda en la vida de esa persona. Porque ese no es nuestro llamado. Nosotros no fuimos puestos en este mundo para eso. Vamos a regresarnos a Hechos capítulo 1, hermano. Hechos capítulo 1. Y ahora sí vamos cerrando ya con el tema. Hechos capítulo 1. Y ahora vamos a leer Hechos capítulo 1 y vamos a leer Vamos a leer del 6, 7 y 8. ¿Ya estamos ahí? Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, cuando Jesús ya había resucitado y Él estaba preparando a sus discípulos, a sus escogidos, para compartir lo que Él había hecho con otras personas y expandir ese mensaje y ese ejemplo que Él vino a dejarnos, ellos querían tener argumentos para moverse, y entonces le preguntaban cosas. Y entonces le decían: Señor, pero tú vas a hacer esto, Señor, pero tú vas a hacer aquello, pero ¿cuándo va a pasar? Y entonces Jesús los para en seco y les dice: solo testigos. Jesús les dice: no les toca a ustedes saber cómo ni cuándo. Les dijo los tiempos, no les toca saber los tiempos ni las sazones. ¿Qué son las sazones? Es así como que la receta, la forma, ¿sí? No les dice: no, espérenme. Ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo, y entonces me van a ser testigos. ¿Te das cuenta? Jesús
estaba preparándolos para enviar a cumplir su llamado, su propósito para sus vidas. Y ellos estaban tratando de sentirse seguros, estaban tratando de sentirse preparados, estaban tratando de sentirse sabios y le preguntaban cosas. Y entonces Jesús les dice, no, espérame, son los testigos. A ustedes no les toca saber los tiempos, no les toca saber las formas, a ustedes no les toca saber las personas, ni los idiomas, ni los lugares. A ustedes les toca esperar ese momento cuando reciban al Espíritu Santo, y entonces vendrá el poder. Y cuando tengan el Espíritu Santo, cuenten lo que han visto y oído. Ser testigos fieles. Cuenten lo que yo hice en ustedes, cuenten lo que yo les he enseñado, cuenten lo que yo les he dicho, cuenten lo que yo he transformado, lo que yo he cambiado, cuenten esa visión que yo he puesto en ustedes, cuenten esos milagros que he hecho en su vida o en sus familias. Sean testigos. Y la palabra de Dios dice, y me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén era el entorno en el que se encontraban. Cuando Él les dijo, me seréis testigos, y empieza diciendo, en Jerusalén, significa, hermano, tu casa, tu familia, tus amigos, la comunidad más cercana, tu calle, tus primos, tus tíos, tus hermanos, tus padres. El testimonio comienza con los que te conocen, los que saben tu nombre, cuándo naciste, cuándo es tu cumpleaños, si te gusta el pollo en mole con chocolate Carlos V o enchiloso, si te gusta el arroz con elotito o te gusta nada más blanco o rojo. Ese es tu Jerusalén. Ese es el primer entorno en el que nosotros vamos a ser testigos fieles. Después dice, en Judea, se refiere a tu región, a tu círculo extendido, tu trabajo, tu escuela, las personas de tu entorno, proveedores tal vez, amigos que te encuentras en la calle, la persona que te prepara los alimentos donde vas a comprar el lonche. Ese es tu Judea. Pero también dice en Samaria. Samaria representa a los que son distintos a ti. Samaria representa a aquellos que rechazas o que te rechazan. Samaria para los judíos era como una situación de desprecio, pero era mutuo. Ni los samaritanos querían a los judíos, ni los judíos querían a los samaritanos. Y Jesús les está diciendo, no nada más me vas a ser testigo fiel en tu casa, que es Jerusalén, ni en tu colonia o en tu trabajo o en tu escuela, que es Judea, sino también en Samaria, también con aquellos que te rechazan y aquellos que no te caen muy bien, ¿sí? Aquellos que te dan cosita, ¿cómo se llama? La mala vibra. Y no queda ahí, sino que también Jesús dice, y hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra simboliza el mundo entero. Estamos llamados, hermano, a una misión global, más allá de los límites de nuestro alcance, de nuestro idioma, de nuestras cuatro paredes. Nosotros somos llamados a ser testigos, y ese llamado es hacer luz. ¿Hacer luz con qué? Con tu testimonio. Hacer luz con tu testimonio y nada más. ¿Qué es entonces lo que nos toca a nosotros? Nosotros podemos ser realmente de impacto cuando nosotros dejamos que nuestro testimonio y el Espíritu que habita en nosotros comparta lo que Dios ha hecho, pero de una manera fiel y real. Nosotros podemos ser ese conducto por el cual Dios puede hablar y puede tratar con alguien